pensando en que a todos nos gustan las imágenes nítidas, a todos nos gustan las imágenes con detalles. ¿Os imagináis que pudiéramos tener una cámara o un dispositivo que fuera capaz no ya de tomar imágenes perfectas, sino tener un dispositivo que pudiera dar detalles de todas las preguntas que nos hiciéramos? Preguntas del tipo, ¿por qué ocurre algo? Preguntas de ¿qué sentido tiene que haya pasado esto? Y el dispositivo captara la pregunta y te diera la respuesta al detalle. Y que ese dispositivo fuera capaz de, además, con el zoom decir, ¿por qué? De contestar, ¿por qué me ha pasado esto a mí? Sobre todo cuando nos está pasando algo malo. ¿Qué sentido que esto tan malo me haya pasado a mí o haya pasado a esta persona tan cercana que yo que quiero tanto? Y que el dispositivo fuera capaz de dar los detalles del porqué del sufrimiento. Ahora que todo iba bien, podríamos pensar, y de pronto, ¡bum!, se cae la casa encima. Hermanos, es que este tipo de detalles nos gustaría saberlos. El porqué de estas cosas, por qué nos ocurren estas cosas cuando son tan desagradables, sí nos gustaría saberlo. Porque la mente humana necesita, de alguna manera, saber qué lógica tiene esta desgracia. ¿Qué lógica tiene el sufrimiento? Pues acompañadme a leer Primera de Pedro, capítulo 4, los versículos del 12 al 19, donde Pedro va a traer a la luz 4 actitudes necesarias que cada uno de nosotros, como creyentes, tenemos que tener para triunfar en medio de la persecución, para que encontremos el porqué la persecución, en este caso, que estaban sufriendo las personas a las que escribía Pedro, la persecución como cristianos, el porqué, que ellos pudieran tener una actitud, 4 actitudes adecuadas para que pudieran entender el porqué de su sufrimiento y entendiéndolo poder afrontarlo, y no solo afrontarlo, soportarlo, sino triunfar en el sufrimiento. Porque esto es lo que Pedro nos quiere enseñar hoy. 4 actitudes para que seamos capaces de triunfar en el sufrimiento. Dice capítulo 4 de Primera de Pedro, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hermanos, descubramos hoy 4 actitudes para tener victoria en medio del sufrimiento, para que el sufrimiento esté más nítido y entendamos un poco mejor el porqué de ese sufrimiento en nuestra vida. Así que la primera actitud la vamos a ver en el versículo 12, y es: espera tu persecución. Si eres cristiano, la persecución tarde o temprano va a venir. Espérala.
En segundo lugar, los versículos 13 y 14 nos van a enseñar que nos regocijemos, nos alegremos cuando somos perseguidos. Y esto suena, como vamos a ver, un poco de locos. Pues dice Pedro, alegraos cuando seáis perseguidos. En tercer lugar, los versículos del 15 al 18 nos van a enseñar a evaluar la causa de nuestra persecución. A evaluar, a saber identificar cuál es nuestra persecución. Hay veces que a lo mejor seremos perseguidos por causas que no tienen nada que ver con Cristo. Pues tendremos que evaluar y diferenciar. Y en cuarto lugar, versículo 19, encomiéndate a Dios. Cuando eres perseguido, siempre, 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 encomiéndate a Dios. Por eso nos vamos primero al versículo 12, que nos decía, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Qué nos enseña Pedro en este versículo? Espera tu persecución. Hermanos, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. Y el fuego de prueba aquí directamente está hablando que la prueba que les estaba viniendo ya a los hermanos, a los que Pedro escribe, directamente era fuego. Quizá dicen los historiadores que o poco faltaba o estaba teniendo lugar el incendio de Roma, y después de ese incendio de Roma por el emperador, que echó la culpa a los cristianos, vinieron 200 años de persecución. El fuego de prueba. Hay veces que podemos sentir eso. ¿Te has quemado alguna vez? Aunque sea con un cigarrillo, nada más que hacer así, ¡pias! Y salta el dedo hacia atrás. Imagínate que estás quemándote y no puedes apartar la mano. Y ves cómo el fuego avanza y avanza y avanza. Así era la prueba de los hermanos a los que Pedro escribía. Y tantas veces puede ser o sentirnos así, que estamos quemándonos y no podemos apartarnos de ese fuego. Pues dice Pedro, no os sorprendáis de que esto ha venido. ¿Por qué no nos tenemos que sorprender? ¿Por qué no nos tenemos que sorprender que los cristianos suframos por Cristo pruebas que queman intensamente? Y estoy hablando precisamente, como vamos a ver, de la persecución por causa de Cristo. Cierto es, como hemos visto semanas atrás, que los cristianos podemos pasar por pruebas intensísimas, como es la enfermedad o desgracias que nos sobrevienen. También estas actitudes que vamos a aprender hoy nos sirven para ese tipo de prueba. Nos acordamos de nuestras hermanas que están pasando enfermedad grave. Pero tengamos en cuenta que aquí Pedro está diciendo, vais a ser o estáis siendo perseguidos por Cristo, como vamos a ver. ¿Cómo soportar esa prueba? Porque esta mañana estábamos contentos, podemos leer la Biblia sin problema. Podemos orar públicamente. Nadie nos persigue, nadie nos dice, cuidado, poco a poco la persecución nos puede llegar y nos va a llegar. No lo dudemos, que no nos sorprenda cuando nos llegue. ¿Por qué? Porque aquí Pedro ya se los está diciendo. ¿Por qué no nos debemos sorprender de que tarde o temprano o ya estemos siendo perseguidos por causa de Cristo? Pues, contexto de nuestro pasaje. Nos vamos a la carta, capítulo 3, versículo 18, y dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El ejemplo de Cristo. Cristo ya padeció. Y Pedro ya nos acababa de decir unos versículos atrás. El ejemplo del sufrimiento de Cristo. Cristo padeció. Y un poquito más adelante, a ver, la semana pasada, capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, vosotros armaos del mismo pensamiento. Vais a padecer también. Así que preparaos, armaos para la guerra. Esa era la palabra que está utilizando. Ponte una armadura, que te vas a la guerra. Si Cristo padeció, prepárate que tú también. ¿Estamos siendo advertidos acaso? Como para que nos sorprenda. Esto lo dice la Escritura. Así que
el ejemplo del sufrimiento de Cristo, el mandato de Pedro a los hermanos, armaos que también viene el sufrimiento para vosotros. Y en tercer lugar, porque es voluntad de Dios. Esto también nos lo dice el capítulo 3, el versículo 17. Hay veces que no lo vamos a entender, pero la voluntad de Dios nos dice que, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si es la voluntad de Dios. Aunque no entendamos la voluntad de Dios, estos versículos que vamos a estudiar esta mañana nos van a ayudar a entender un poquito mejor el por qué Dios tiene voluntad. A veces de hacernos pasar por la prueba, por causa de Cristo, pero tengamos en cuenta, es la voluntad de Dios. Y en cuarto lugar, es algo que ya el Señor Jesucristo había avisado. Acompañadme a Juan capítulo 18, Evangelio de Juan capítulo 18, nos dice la primera parte del versículo 20. Son versículos impactantes, pero que muchas veces lo hemos leído tantas veces que terminas por perder su mensaje, pero capítulo 18, primera parte del versículo 20. A ver, un momentito, si lo tengo bien apuntado. No, un poquito antes, no tengo bien la referencia, pero es aquello que dice Jesús. En el mundo tendréis, ¿qué tendréis? Aflicción. Lo había avisado ya Jesús a los discípulos, se lo había dicho ya a Pedro con antelación. En el mundo tendréis aflicción. 16:33, exactamente. Entonces, ahí tenía yo la referencia, tenía dos. 16:33, gracias. En estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Y la segunda parte, el consuelo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. ¿Estaban o no estaban avisados? El mismo Pedro. ¿Estamos o no estamos avisados nosotros ya en esta epístola primera de Pedro de que la aflicción puede venir? Por tanto, le dice Pedro, no os sorprendáis como si fuera una cosa rara que os vaya a venir. Por eso, lo primero para enfrentar con victoria el sufrimiento en Cristo, ¿qué es? Lo acabamos de ver. Espera la persecución. Espera la persecución. Segundo lugar. En segundo lugar, nos dice, regocíjate en tu persecución. Leamos los versículos 13 y 14. Versículos 13 y 14. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Y cómo empiezan estos versículos? Gozaos. Gozaos, literalmente, es estar alegre. Espera. Que en medio de la persecución que estaban sufriendo de parte de los romanos, de parte de los judíos, de parte de todos, que mis hermanos que están, nos vamos a los países más perseguidos, que nos dan las puertas abiertas. Y Pedro les está diciendo a aquellos, y ahora nosotros les tenemos que predicar a estos, que estén alegres. No es solo que estén alegres, les dice Pedro. No solo les dice que estén alegres. Les dice, versículo 13, gozaos cuando sois perseguidos. Y al final del versículo os dice, que os gocéis con gran alegría. Literalmente, estás alegres y no solo estás alegres, ¡ay, hoy estoy contento! Digo, alegraos mucho. ¿Cómo? ¿En medio de la persecución alegrarme mucho? ¿Pero estamos locos o qué? Si es para llorar, si es para esconderte debajo de una piedra, ¿pero qué está diciendo Pedro? La semana pasada decía nuestro hermano Abel que Pedro le sorprendía porque siendo un pescador tenía una teología profundísima. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Es profundísimo pensar que en las peores de las persecuciones el creyente puede estar
alegres y rebosando alegría. ¿Cómo es posible esto, Pedro? Dime cómo. Pues es lo que nos va a enseñar estos versículos. Pedro no está de broma. Pedro les ordena estar alegres y llenos de alegría porque leemos: gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hermanos, para estar alegres y rebosando alegría, aún en las peores circunstancias de persecución, tenemos que ver todo en una perspectiva completa y correcta. Esta mañana cantábamos aquello de: no necesito ver el plan, no necesito ver el final. El día a día, desde luego, que nos cuenten la historia, no, confiamos en nuestro Señor Jesucristo, eso es lo que nos da la fe. Pero, de alguna manera, el plan y el final ya lo tenemos revelado en la Biblia. El final, la revelación de Cristo en gloria, como acabamos de leer, es que el final es la segunda venida de Cristo a recoger a sus santos. Ese es el auténtico final. La muerte, lo que los romanos podían dar a los cristianos en aquel momento, la muerte no era ni mucho menos el final. La muerte había sido vencida por Cristo. Así que el que moría en Cristo ya no tenía una condenación eterna. Así que como ya no tenía una condenación eterna, que hubiese sido un gran problema, ¿qué tienen? Salvación eterna, en la gloria eterna con Cristo. Así que para un cristiano en aquella época, morir por Cristo era dar fin a una vida durísima para empezar una vida eterna de gloria en Cristo. Y lo que eso aplica a aquellos hermanos, nos tiene que aplicar a nosotros en esta mañana. Ya sea porque estamos pasando una enfermedad en la que estamos viendo cerca el final. Ya sea como muchos hermanos que están siendo perseguidos. Y cuando piden oración a nosotros, dicen: orad, y nosotros pensamos, para que no los persigan, para que los malos dejen de hacerles daño. Dicen: no, orad para que sigamos firmes predicando el Evangelio hasta el final. Porque ellos saben que es necesario hacer eso, porque aún muchos tienen que ser salvos. Y ellos ya son salvos hasta el final. Que el Señor nos dé fuerzas hasta el final, ¿para qué? Porque cuando lleguemos al final nos ha dado todas las fuerzas que necesitábamos, y lo siguiente que es la gloria eterna. Por eso es que Pedro le está diciendo: alegraos mucho, teniendo la correcta perspectiva. La muerte no es el final. Tras la muerte viene la gloria. Y teniendo la correcta perspectiva, que tenemos: alegría. Alegría. Mucha alegría. Algo así enseñó Jesucristo ya a sus discípulos también en Juan capítulo 16. Volvemos a Juan capítulo 16. Y para ayudarles a entender que ahora estaban tristes, pero que al final su tristeza se convertiría en gozo, les pone una ilustración muy interesante. Juan capítulo 16, versículos 20 al 22. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Que era justo lo que estaba pasando en aquellos momentos con los hermanos cristianos que estaban siendo perseguidos. Pero dice el Señor: pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y fijaos cómo lo ilustra. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Por eso el Señor le está diciendo: la mujer que está esperando a su niño, por mal que lo pase en el parto, y me consta que lo pasáis, pero el parto pasa enseguida, aunque dure 24 horas, pero después está ese niño hermoso, que es la alegría de su madre. Y la mujer sabe perfectamente que ha de pasar por el trance del parto doloroso. Pero el parto doloroso pasa, y cuando haya pasado, inmediatamente que ha pasado, ¿qué viene? Su hijo hermoso. Pues de la misma manera, estaba Pedro diciéndole:
la revelación de la gracia de su Hijo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando lleguéis ya a ese final que ya parece insoportable el dolor, decís, pero es que en cuanto pase ese final, ese dolor, lo que viene es Cristo. Y nosotros estaremos ahí con Él. Y esto le tenía que producir alegría. No solo alegría, sino mucha alegría. Además, no solo les dice alegraos, sino nos dice en el versículo 14, si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Literalmente quiere decir afortunado. Bienaventurados, sois afortunados. Fijaos si Pedro, si no nos lo tomamos en serio su teología, no es para decir, Pedro, estás ya otra vez de broma. Primero me dices que cuando la estoy pasando fatal, tengo que alegrarme y alegrarme mucho, y además encima soy afortunado, que lotería me ha tocado al ser perseguido, al ser ultrajado, al ser deshecho y molido y devorado por fieras y maltratado por un esposo que no es creyente y por un jefe que odia a los esclavos o que los trata como animales o peor que animales. Pero, ¿cómo me estás diciendo que soy afortunado en esa situación, Pedro? Pues él les está diciendo, sois afortunados. Y Pedro no está de broma. Pasar por la prueba en el nombre de Cristo es de ser afortunados. ¿Por qué? ¿Cómo? Pues en primer lugar, vituperados en el nombre de Cristo, eso es que ser fiel a Cristo tiene que producir en nosotros unos potentes efectos secundarios. Cuando somos fieles a Cristo, el efecto secundario que el 100% de los que tomamos a Cristo en serio es ser perseguidos. Desde el vituperio, desde el insulto, desde el rechazo que podamos obtener, hasta los problemas más grandes que podamos tener en la Iglesia, hasta las persecuciones más terribles que podamos tener por parte de las autoridades religiosas o civiles. En toda esa gama, eso es el resultado de ser fiel a Cristo. Entonces, cuando uno de nosotros experimenta ese tipo de persecución, ese tipo de vituperio, dice, soy afortunado, estoy siendo fiel a Cristo. Y así es como le pasó a los apóstoles en Hechos, capítulo 5, versículo 41. Pedro y Juan están siendo convocados ante el concilio y terminan de ser hasta azotados por predicar el nombre de Cristo. Pues fijaos su reacción. Hechos capítulo 5, versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Salieron gozosos. ¿Sabéis por qué? Eran afortunados de estar en Cristo y eran afortunados de padecer por Cristo. Y en segundo lugar, no solo somos afortunados cuando somos vituperados por el nombre de Cristo, somos afortunados por lo que dice la segunda parte del versículo 14. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Mayor fortuna que esa, que ser tomados por dignos, por medio de la sangre de Cristo, de tener o ser la residencia del Espíritu Santo, de Dios viviendo en nosotros. ¿Eso os parece poca fortuna? Pedro les decía, sois bienaventurados, sois afortunados porque sois el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo reposa, que literalmente quiere decir permanece en vosotros, continúa en nosotros. Hermanos, esto es lo que somos los creyentes. Y esto nos tiene que dar una profunda alegría,
Porque nos dice que el Espíritu glorioso de Dios reposa, permanece, continúa en vosotros. Y esto nos da la idea de que este Espíritu Santo que hemos recibido, cuando somos salvos, ni se pierde, que es importante, ni va y viene dependiendo de cómo me encuentre yo. Esto es muy importante, porque a veces nos vamos a encontrar muy, muy mal. Y vamos a tener la sensación de que estamos solos y que estamos vacíos. Pero el Espíritu de Dios sigue reposando en el creyente. Y ese es nuestro refugio. Y ahí está donde podemos buscar en los momentos más tristes, más solitarios, de mayor encierro, a Dios y encontrarlo. Porque no está lejos. ¿Dónde está Él? Su Espíritu morando en nosotros. Así que esto que decía Pedro, dice, sois afortunados. Se dice de San Lorenzo, un mártir cristiano del siglo III, que su padecimiento fue echarlo encima de una parrilla. En lugar de quemarlo en una hoguera, lo pusieron en una parrilla. Y dice que este hombre, cuando estaba muriendo por causa de Cristo, dice la tradición, que les dijo en torno de sorna a los que estaban torturándole. Dice, asado está, me parece, por un lado. Dadme la vuelta para que me podáis comer. ¿Cómo es posible? Hombre, esta es la leyenda. Pero ¿cómo es posible que un cristiano al final pueda afrontar ese final con entereza, no lloriqueando? Al final, sufriendo por la causa de Cristo. Yo no sé si lo de San Lorenzo, yo creo que es leyenda, pero encontramos casos como el de Esteban, momentos antes de ser muerto en el martirio, y nos dice capítulo 7 de Hechos, versículos 55 y 56, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a su diestra, y esto en el último momento, en el momento de afrontar su martirio, le dio una fuerza tremenda. O como al mismo apóstol Pablo, cuando estaba soportando la prueba de su salud, y el Señor que le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Queridos hermanos, podemos regocijarnos en la persecución si vivimos en la perspectiva correcta. Y sabemos perfectamente que el final es glorioso. Y además el Espíritu reposa, el Espíritu de Dios reposa en nosotros. No hay mejor manera de dar gloria a Dios. Cuando sufrimos por el nombre de Cristo, no hay mejor manera de dar gloria a Dios. Yo esta mañana me he sentido, siempre que estoy con vosotros y la primera parte de la reunión, me siento en la gloria, viendo cómo las canciones están siempre enfocadas a darle la gloria al Señor. Y eso me ayuda a elevar el espíritu hacia el Señor. Pero queridos hermanos, no hay mejor manera, si esta es buena, no hay mejor manera de dar gloria a Dios que dando la vida por Cristo. De sufrir por Cristo. Y ya os digo, no hace falta llegar a la sangre, como dice Hebreos, no hace falta llegar al martirio, pero hay muchas maneras de sufrir por causa de Cristo y de darle gloria. Es la mejor manera que los creyentes lo podemos hacer. ¿Y esto cómo aplica hoy a nuestra vida? Esa es la razón por la que debemos evaluar si lo que estamos sufriendo es por causa de Cristo o por otras causas. Por eso continuamos con el pasaje. Ahora, hemos visto en primer lugar que tenemos que esperar la persecución. En segundo lugar, que tenemos que estar alegres en la persecución. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer para poder enfrentar con victoria la persecución? Pues evaluar la causa de tu persecución. ¿Cómo se evalúa la causa de nuestra persecución? Versículos 15 al 18. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno.
Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Evalúa la causa de tu sufrimiento, de tu persecución. Porque padecer, aquí lo que está diciendo, si alguno padece por, vamos a verlo, si alguno padecer quiere decir pasar por una experiencia que implica sufrimiento. Cristo padeció por nosotros. ¿Qué experiencia fue? La muerte. ¿Y qué implicó esa muerte? Un sufrimiento hasta desembocar en la muerte. Pues todos padecemos. Todos pasamos por experiencias que implican sufrimiento. Pero aquí Pedro nos dice, cuidado que podéis estar padeciendo por otras causas. Ninguno de mis amados creyentes en Cristo padezcan por homicida, asesino de otras personas. No, eso a mí no me pilla. No me pilla. A veces hubiese cogido al conductor o al que me dijo, pero no, yo no soy homicida. Por eso te dice, por ladrón. Hombre, yo ladrón. ¿Cómo voy a ser yo un ladrón? Ladrón, uno que conocí hace poco que estaba acusado y había pasado por prisión por atacar un banco. Yo ladrón no. Nunca nos hemos quedado con nada que no sea nuestro, seguro. Pero no, tampoco soy ladrón. Pues que ninguno de nosotros padezca por malhechor, el que hace mal las cosas. Delincuente en general. Que yo no tengo antecedentes penales. Yo no soy un delincuente. Vale, pues que tampoco padezcas por entremetido. Es una palabreja muy interesante porque quiere decir supervisar lo ajeno. Es decir, meterme en tu casa y echarle un vistazo y empezar a criticar lo que hay en tu casa. Esa actitud a veces nos pasa, ¿no? Vemos la viga en el ojo del otro, vemos la mota de polvo en el ojo del otro y no vemos la viga en el nuestro. Nos entremetemos en otros sitios cuando nosotros ya tenemos un capazo de escombro que sacar de casa, ¿verdad? Pues que Pedro les decía que ninguno padezca ni por homicida, ni por ladrón, ni por delincuente, pero tampoco por esas cosas que no les damos importancia y que las hacemos todos los días. De meternos donde no nos llaman, cuando cada uno de nosotros somos llamados a ser santos. Y una vez que hemos evaluado si acaso estamos siendo perseguidos por nuestras fechorías, evaluemos cómo identificar que estamos siendo perseguidos por causa de Cristo. Y nos dice el versículo 17, el 16. Porque si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios. ¿Cómo puedo saber que estoy padeciendo como cristiano? Si estás glorificando a Dios. ¿Robando estás glorificando a Dios? No. Evidentemente no estás padeciendo como cristiano, estás padeciendo como ladrón. La justa condena de ladrón. Pero hermanos, ¿cuántas cosas injustas a lo mejor podemos pensar que hemos recibido incluso de entre los hermanos? O por una sociedad o por unas circunstancias que son injustas. Si yo quiero enseñar a mis hijos lo que es sano conforme a la palabra de Dios, esta semana estábamos recibiendo una circular del colegio de los chicos y nos dice que no se permitirá llevar insignias que puedan ofender la sensibilidad de ciertas personas. Y ahí te puedes decir, pues bueno, pues una insignia puede ser una cruz camada de estas nazis. Evidentemente eso no. Pero yo le decía a Raquel, ¿cuánto tiempo falta para que llevar una cruz, como le gusta llevar a Nael a veces, sea algo que ofende a otro? ¿Cuánto tiempo falta para eso? ¿Cuánto tiempo falta para que cuando queramos defender lo que es de Cristo nos acarree problemas? ¿O ya ha llegado ese tiempo? Pues identifiquemos que
Cuando somos perseguidos, tiene que ser porque estemos dando gloria a Dios, porque defendemos nuestra familia, porque defendemos nuestra fe, porque predicamos el Santo Evangelio, porque creemos la sana doctrina. Entonces identificaremos que estamos siendo perseguidos, porque estamos glorificando a Dios. Por tanto, evalúa los problemas que estás pasando. ¿Te has metido en ellos o te han venido porque estás dando gloria a Dios y a consecuencia de eso puede ser un esposo o una esposa no creyente que te esté haciendo la vida imposible? O pueden ser cualquier problema de los que hemos visto ya en nuestra epístola, bien sea con las autoridades, bien sea con los jefes, bien sea en la misma iglesia. Evalúa si la persecución está viniendo por tu mala cabeza, por nuestra culpa, o realmente porque estamos dando gloria a Dios. Así que espera tu persecución, regocíjate en tu persecución, evalúa la causa de tu persecución, y llegamos al versículo 19, por amor al tiempo, llegamos al versículo 19, que dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Espera tu persecución, alégrate en tu persecución, evalúa tu persecución y finalmente encomiéndate a Dios. Y esto de encomendarse a Dios no es como aquel gesto de presignarse. Nos vemos a ese tipo que va a saltar desde un acantilado o desde una gran altura y como un acto un poco de superstición se presigna y dice: me tiro, espero no dar con ninguna roca. Aquí no se trata de encomendarse de esa manera. Señor, lo que tú quieras. Encomendarse es una palabra que quiere decir un acto consciente de parte del creyente de poner tu alma en las manos responsables de Dios. Soy creyente y sé que Dios es el único capaz, responsable de responder por mi alma. Por tanto, en las peores circunstancias, en la peor persecución, incluso cuando, Señor, te estoy dando gloria, o lo estoy intentando constantemente, encomienda tu alma a Dios. Lucas, capítulo 23, para ilustrar esto. Lucas, capítulo 23, versículo 46. El Señor está en la cruz. Ha derramado su sangre por todos los pecadores que han de ser salvos. Y cuando ha terminado su obra en la cruz, nos dice el capítulo 23 de Lucas, versículo, a ver que me he ido un poquito, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tu mando encomiendo mi espíritu. Es la misma palabra. Padre, está hablando el Señor Jesucristo, mi espíritu, que no está muriendo en esta cruz, que es eterno. ¿En qué mejores manos que en las del Padre? ¿Y nosotros en las manos de quién? Nos dice: encomende su alma en las manos del fiel Creador, del Creador fiel. Queridos hermanos, todos los que estamos aquí presentes, si hay no creyentes, somos obra del Creador. Somos obra de Dios. Y los creyentes tenemos la fortuna no solo de ser esa vasija donde el Creador reside, sino que además tenemos la fortuna de poder encomendar hasta el final nuestra alma en sus manos. ¿Y por qué? Porque Él es fiel. ¿Te fías de Dios? ¿Te fías de Dios? Esto llevado a la práctica es el día a día. Entonces nos viene la ansiedad porque sí, yo me fío de Dios, pero el otro día estaba
con un problema. El problema era sencillo. Se había recibido una notificación, tenía que responder a la notificación de Hacienda, fijaos si no es un problema grave, y me empiezo a agobiar porque Hacienda me empieza a pedir documentos y documentos, y la asesora me llama y ahora te falta esto, y me voy al banco y resulta que el del banco no me puede hacer más documentos, porque ya sabéis que hoy los bancos los documentos no los pueden hacer como uno quiere, sino solo lo que da la libreta o la pantalla. Yo digo, necesito un informe que diga al banco que como ha cambiado 4 veces de dueño, el mismo número de cuenta ha cambiado 4 veces, pero es la misma cuenta de hace años, y Hacienda eso lo sabe, pero... Y veo que no, y luego me pide otro documento, y digo, señor, que Hacienda me la quiere jugar. Y yo me pongo tan nervioso que dejo de encomendarme a Dios, que es el que va a arreglar finalmente esto, y que sabe ya de antemano si Hacienda va a hacer lo que va a hacer. Y si lo hace y yo me perjudico, es la voluntad de Dios. Y si finalmente no me perjudica, sigue siendo la voluntad de Dios. En cualquier caso, gloria a Dios. Es Dios digno de fiarse, para que cuando vienen, aunque sean estas cosas tontas de la vida, no nos tomemos un cabreo, como coger el teléfono de uno que yo me sé y lanzarlo contra una pared y me cargo el teléfono, cuando termino de hablar con la asesora, y luego digo, pero si está el Señor al control, ¿por qué me he tomado yo este cabreo? Queridos hermanos, por eso llega la conclusión que llega Pedro. Pon tus manos en el fiel Creador. Eres afortunado porque tienes al fiel Creador, que es capaz de administrar tu alma con todo el cariño. Esto es lo que Pedro quería decir. Podemos triunfar en medio de la prueba si esperamos que vamos a sufrir esa persecución. Si además nos alegramos, porque tenemos motivos para alegrarnos en medio de esa persecución. Es importante que también evalúes si la persecución es porque estás dando gloria a Dios. Y en último lugar, siempre encomendarnos en las manos fieles de nuestro Creador. Y así es como muchos hermanos están padeciendo hoy persecución y están saliendo triunfadores. Y yo quiero ser triunfador y quiero pasar por ese triunfo. Pero cuidado con lo que pedimos, porque la mayor manera de dar gloria a Dios es pasando por persecución, por ser fieles a Cristo. Y es lo que Pedro les estaba preparando. Hermanos, tenemos que estar preparados para eso. Que Él nos ayude para que podamos estar preparados. Y si no eres salvo todavía, fíjate si no puedes llegar a ser afortunado, siendo el depósito del Espíritu de Dios, esperando la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres ser afortunado? Hoy es tiempo. No hemos hablado del juicio venidero, que va a empezar primero por nosotros. Pero el juicio va a ser para todos los presentes. Para unos, la prueba es, ¿para qué? Pues como decía en Primera de Pedro capítulo 1, el oro cómo se depura, cómo se refina, a fuego, para que salte toda la escoria. Hermanos, tantas veces nos preguntamos, es que Dios es caprichoso, vaya por la que me está haciendo pasar. Te está depurando, te está haciendo oro puro. Alégrate de que vas a salir siendo oro puro. Pero si no eres de Cristo, todavía hoy hay oportunidad de que puedas entrar en el horno y ser depurado, para que cuando lleguemos a la presencia del Señor, tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Porque en ese pasaje de Apocalipsis 20 estamos hablando del juicio del trono blanco, donde debemos de pasar todos los seres humanos, creyentes y no creyentes. Y Cristo estará sentado, Él es el juez. Os voy a contar una primicia para acabar. Esta semana he estado repasando un documento que ha hecho Ramón sobre los 50 años
de la historia del local de Vistalegre, que son más o menos 50 años de historia de testimonio de nuestra iglesia. Y esta semana, que la empecé mal, como os dije, con el tema de Hacienda, pues repasando esto, me dio una tranquilidad, me dio una paz y una confianza en el Señor de decir, 50 años del fiel creador de la iglesia de Vistalegre. ¿Y cómo pasamos por altibajos? Y momentos en los que, bueno, hoy, si hace 34 años cuando empecé a venir a la iglesia, hubiéramos sido los que somos hoy. Y hoy pensábamos que éramos poquitos porque hemos pasado por otras épocas donde casi que los dos locales se llenaban entre niños y adultos. Pero hermanos, veamos la perspectiva. Y viendo la perspectiva completa y el final glorioso, es como vamos a seguir adelante. Hermanos, Vistalegre, ¿cómo puede seguir adelante en victoria a pesar de los problemas? Encomendándonos o continuando encomendándonos a nuestro Dios y Creador. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Hermano, sigue encomendándote a Dios. Él es fiel. El final es glorioso en Cristo. Amigo mío, no dejes pasar esta oportunidad, porque el juicio ha llegado, dicen estos versículos, y el juicio final llegará. Que seas juzgado para depurarte y hacerte oro puro. Que no seas juzgado para condenación eterna. Oremos.